¿Recuerda cuando jovencito y su madre o su padre le decía, siéntate, quiero hablar contigo? Eso significaba, tal vez he hecho algo malo, pero de inmediato se daba cuenta, esto es importante. Entonces la pregunta es, ¿me pregunto si Dios me ha hablado y no le he escuchado? La guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos. Y nadie más puede escuchar por usted. Quizás haya alguien que pueda darle una sugerencia aquí y allá, pero Dios no habla, mucha atención, la mayoría de las veces no habla para que alguien más venga a decirle algo a usted. Muchas veces mediante otras personas escuchamos a Dios decir algo que se aplica a nuestro corazón, pero Dios puede hablarle personalmente. Le habló al apóstol Pablo, pero habló a personas cuyos nombres no están en la Biblia. Dios les habla a quienes están dispuestos a escuchar. Y todos necesitamos dirección divina en la vida, en cada aspecto, y Dios está listo, dispuesto y comprometido a enseñarnos y hablarnos. Entonces, en lo que respecta a escuchar a Dios, nos preguntamos, ¿cómo habla Dios? Su forma principal de hablar es mediante su palabra, la Biblia. Y a veces la gente dice, ¿por qué usted carga esa Biblia? Le diré, ¿por qué? Porque yo no soy la autoridad, esta es la autoridad. Y si usted asiste a una iglesia donde no ve aún así, no tiene que ser igual, pero si nadie abre una Biblia, debería tener sus dudas. ¿Por qué será que la autoridad final y absoluta no se abre? Porque esta es la autoridad. Y lo que deseo compartir con usted vino de la autoridad. La palabra de Dios, así habla Dios. Esta es su forma principal de hablarnos y también nos habla mediante la oración. A menudo nos da la dirección y cuando alguien me dice, nunca he escuchado a Dios hablar, le contestaría, ¿por qué no está escuchándolo? Porque sé que Dios le habla a quienes no son salvos mediante su espíritu para convencerlos de pecado. Pueden olvidarlo fácilmente y seguir adelante. Dios le habla a cada uno de sus hijos claramente si estamos dispuestos a escucharlo. Le pregunto, en su tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedica a escuchar a Dios? ¿O solo usted habla? Si se sienta a orar y dice, Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, y sigue, y luego dice en el nombre de Jesús, amén, y se levanta y hace lo que planea hacer. Esa no es la forma de escuchar a Dios. Solo quiero decirle que hay que darle tiempo de hablar a Dios. Porque si Él tiene un plan, Él quiere mostrarle cuál es el plan. Dios quiere guiarle en el plan. Cuando Dios habla, le habla a usted en su vida y siempre es bueno. Quizás sea una advertencia, pero hasta eso es bueno. Así que Dios nos habla mediante su palabra, por ejemplo, mediante la oración, mediante las circunstancias. Hay cosas que nos pasan y Dios nos habla mediante ellas. Y le he hablado de una caída que tuve y lo primero que pensé cuando me golpeé la cabeza con el brazo, gracias a Dios no fue el piso, pensé, Señor, ¿qué quieres? Porque no creo que haya accidentes para los hijos de Dios. Y si usted anda en su voluntad y algo pasa, Dios se trae algo. Y de inmediato quería escuchar lo que Dios iba a decirme. Lo escuché, no en ese momento. Me tomó 2 o 3 semanas para comenzar a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero Dios tuvo que captar mi atención. Alguien dirá, ¿quiere decir que Dios hizo eso para captar su atención? Puedo decirle sin duda que sí lo hizo. Y lo escuché, gracias a Dios. Segundo, volvería a pasar por eso de ser necesario para que Dios me muestre lo que me mostró. A veces sus circunstancias son dolorosas, pero tiene que preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Mi paz, confort, placer o escuchar a Dios? Si está dispuesto a escuchar, Dios usará circunstancias que a veces son difíciles para comunicarnos el mensaje. Y luego a veces Dios puede hablar mediante otras personas. Puede que Dios escoja a alguien que ni siquiera le agrade a usted, o a alguien con que usted le sea difícil mantener buenas relaciones. Pero a veces Dios habla mediante otros. Lo importante es esto, y es que Dios nos habla porque quiere darnos dirección clara y de cómo quiere que vivamos. Y no es sabio que pensemos que Dios tiene un plan y que no lo escucharemos. Escuchar, mucha atención, escuchar es la clave. Así que simplemente le diría que cuando usted decide orar,
sea arrodillado, sentado, como sea, piense en esto. Antes de empezar a hablar y antes de empezar a contarle a Dios todo lo que Él ya sabe, o antes de quejarse o lo que sea, ¿por qué no toma tiempo para estar callado? Y solo se siente en silencio y le dice, Padre Celestial, necesito escucharte. Me quedaré callado. Solo quiero que le hables a mi corazón y ayúdame a escuchar bien para hacer exactamente lo que quieres que haga. ¿Cómo cree que Dios responderá a eso? Le diré cómo. Dios le dirá justo lo que necesita escuchar. Y al hacerlo no diga, oh, bueno, fue mi imaginación. No. Dios promete guiarle. Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero debo reconocerlo, respetarlo, amarlo, adorarlo y obedecer lo que Dios diga. A menudo, para la gente es difícil estar dispuesta a hacer eso y reconocerlo.